Bienvenidos al podcast de Abro Hilo, conversaciones en Twitter Spaces. En el capítulo de hoy hablamos con Delfina Gottfried y Eli Mole sobre ambiente y desarrollo, oportunidades y desafíos para Argentina. Las presento. Delphi es licenciada en Relaciones Internacionales por la Universidad de San Andrés y está realizando una maestría en Economía y Derecho del Cambio Climático en Flaxo. Y bueno, Eli es licenciada en Ciencias Ambientales, magíster en Políticas Públicas y becaria doctoral en Ciencia Política en la USAM. La verdad que dos grandes expertas y grosas en el tema del medio ambiente. Y un poco, bueno, para alargar ya la charla, yo quería saber si ustedes reciben esta pregunta, ¿no? ¿Qué dirían respecto del desarrollo si no es sostenible? ¿Es realmente desarrollo o creen que esa tensión lo vuelve imposible de reconocerlo como tal? Bueno, voy primero entonces con la regla alfabética. Primero, bueno, de vuelta, ahora que hay más gente, volver a agradecer por el espacio y muy contenta de estar acá hablando con Eli, que escuché cosas muy piolas de ella y el gusto de conversar. Y bueno, estuve pensando esta pregunta, bueno, la reflexioné hoy un poco y estuve pensando sobre esto en particular en torno a que la idea del término desarrollo, al concepto de desarrollo, fue cambiando a lo largo del tiempo. Diría incluso que es hasta una discusión un poco filosófica y es un término en disputa. Eh, Hace ya mucho tiempo, en la época de los griegos, donde se escuchaba a personajes a entidades como Platón, se hablaba de nociones como precio justo o equilibrio económico justo, y no se pensaba en aumentar constantemente el poder adquisitivo que ahora tenemos eso, ¿no? Sino en encontrar el punto adecuado. Y bueno, la idea hegemónica de progreso no es lo que es ahora, no es consumir más bienes materiales, sino que estaba más relacionada quizás al poder o el honor. Y simplificando bastante, el quiebre de todo esto se dio con la revolución industrial, donde se inauguró este concepto, la concepción iluminista de desarrollo, de que a partir de lo que es la razón humana, las personas podemos mejorar progresivamente nuestra situación. Y bajo esta idea, los países que hoy son desarrollados, que alcanzaron ese estado al que se estudia y se pretende llegar, al industrializarse proyectaban un horizonte como infinito, ¿no? En términos de posibilidad de mejora del bienestar de las personas, sin límites planetarios en mente. Y ahora esta concepción también tenía otras cosas muy distintas. Por ejemplo, las colonias no se pensaba que pudieran alcanzar el estilo de vida europeo, por así decirlo. Era una concepción muy eurocéntrica de desarrollo, muy desigual. Había distinciones no solo en términos ambientales, sino sociales. Bueno. Y bueno, el tercer momento que estuve pensando, que me anoté para mencionar, es la post-época dorada del capitalismo en los 70. Una vez que los países ahora desarrollados alcanzaron cierto estadio, fueron incorporando en las ideas dominantes la importancia del tema ambiental. Y en los 80 justamente surge el informe Brundtland y se posiciona la definición de desarrollo sostenible, que hoy es preponderante, que hoy conocemos. Y bueno, yo no soy experta en historia económica, pero creo que esta incorporación de la importancia del ambiente tuvo que ver con como que se alcanzaron ciertas condiciones materiales que permitieron pensar más allá, ¿no? Y mis ideales como persona en principio son fruto de este proceso, y eso lo quería destacar. Yo tengo ciertas necesidades satisfechas, entonces puedo pensar a partir de eso. Sin embargo, acá quiero hacer énfasis en como un nuevo quiebre que se introdujo hace poco, bueno, no mucho, no demasiado, diría, con el cambio climático. Bueno, puede ser hace un poquito bastante porque antes de que yo nací, pero bueno, igual no hace tanto. Y también más allá del cambio climático, la revalorización de los servicios ecosistémicos y la noción de que tener un ambiente sano es un derecho básico, y la construcción de ese derecho también me gustaría destacarlo. Y la crisis climática y ecológica y la noción del ambiente sano como un derecho, entonces nos hace dar cuenta que el ambiente no es solamente algo de bienestar o de mero disfrute, no trata solamente de algo deseable alcanzar una vez que se logre cubrir ciertas necesidades básicas, sino que es una necesidad básica en sí misma y algo necesario de cuidar para la supervivencia humana y por tanto para cualquier actividad económica.
acá un ejemplo que estuvo dando vueltas y me gusta retomar es que el mismo Foro Económico Mundial habla del riesgo del colapso ecológico. Con esto no quiero decir que no exista una dicotomía entre ambiente y desarrollo en la actualidad, sino que hoy en día el ideal está en el balance y hay que esforzarse por alcanzarlo. Dicho esto, la pregunta que queda es ¿cómo? Bueno, ¿cómo alcanzamos ese balance? Bueno, si quisiéramos atender a la cuestión de lleno, en profundidad, tendríamos que modificar dinámicas muy profundas, como la necesidad de que el consumo siempre crezca. Como decía Juani Arroyo en una nota, hoy el sistema de producción y consumo es una transformación de materia prima en residuos, y eso claramente no es sostenible. El gran desafío está en diseñar sistemas económicos que sean ambientalmente regenerativos y socialmente inclusivos. Y bueno, acá surgen las nuevas economías basadas en conceptos que se tocan incluso con estas ideas griegas que mencionaba de medio de ejemplo y como ideal al principio, como bueno, es la economía de la dona o la circular. Dicho todo esto, no pretendo obviamente que Argentina lidere este cambio de paradigma, pero sí que vayamos quizás incorporando elementos que nos pueden servir, como la economía circular o la lógica de triple impacto al momento de diseñar políticas. Y bueno, claramente con esto, en esta incorporación progresiva no vamos a saldar la dicotomía ambiente-desarrollo en su totalidad, pero bueno, sí acercarnos cada vez más al ideal y creo que eso es lo que importa y ahí hay que poner la discusión. En todo caso, lo que hay que hacer es volver a generar un horizonte Argentina a largo plazo que se perdió con la necesidad, con el apretamiento de las necesidades económicas, el desbalance macroeconómico, etcétera, y bueno, con esa introducción de largo plazo, intentar introducir cierta transformación buscando que alcancemos este equilibrio que queremos. Así que bueno, eso es un poco la reflexión que estuve armando. No, buenísimo, muy interesante, Delphi. Le paso la palabra a Eli. Ahí te la veo. Dale, sí, sí, yo, bueno, coincido, además buenísimo todo este recorrido histórico que hizo Delphi. Yo quería compartir, justo salió una nota en el Guardian ayer, creo que la vi, que decía que una persona que vive en el Reino Unido había contaminado en los 2 primeros días de enero lo mismo que iba a contaminar alguien del Congo en todo el año. Digo, y más allá de, como, de la obvia injusticia de esto, me parece que como muestra a las claras de esta tensión, esta dicotomía que decía Delphi entre ambiente y desarrollo, ¿no? Y para mí como el punto para partir, para discutir estas cosas, es ese, es como, hay un enorme desafío que tenemos ahí al ver que todos los países desarrollados, todos los países a donde la gente piensa a la hora de decir, bueno, ¿qué es un modelo deseable, entre comillas, a dónde va a migrar la gente, qué sé yo, suelen ser los países desarrollados y son los países que nos trajeron a la crisis ambiental en la que estamos actualmente. Y en ese sentido me gusta como siempre pararme y pensar estas discusiones desde el desafío de esta contradicción y de cómo encontrar la forma de superarlo. Me parece súper valioso, interesante que como en los últimos 2 años, particularmente a partir de la discusión ¿no? del acuerdo porcino con China, en Argentina se haya como picado muchísimo este debate, porque me parece que antes había una dinámica en la que, ok, como que a nivel global se daba esta discusión y aparecían los términos de desarrollo sostenible, incluso, bueno, nuestro ministerio se llama Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, pero como que no había una discusión de fondo con las personas que definen con la política productiva económica del país, ¿no? Era como, bueno, algo medio que pasaba de costado. Y en ese sentido, aunque a veces como se pone un poco jede el debate, me parece como increíble que esto efectivamente esté sucediendo. Yo cuando empecé a estudiar, o bueno, cuando me recibí ahí por 2012, esto no era mainstream. Entonces, por más que a veces como, bueno, parezca medio tenso, me parece que está buenísimo que podamos discutir estas cosas y esto entre como en la discusión profunda sobre qué Argentina queremos. Y, y obviamente, digo, para mí está clarísimo a esta altura que ya si no es sostenible, no es desarrollo. Pero ahí también depende de los espacios, también hay que decir que si no hay desarrollo tampoco es sostenible, como en términos sociales, y incluso como para hacer políticas, ¿no? las que mencionaba Delphi, ¿no? Todo lo que es como
desarrollo sostenible, o sea, o ampliación de la matriz renovable, digo, todo requiere recursos. En ese sentido, también como un país más desarrollado va a contaminar, va a tener un mayor impacto ambiental, pero también va a tener más recursos para atender a todo lo que es la transición ecológica, el desarrollo sostenible o como la querramos llamar. Así que para mí es como, es desarrollo sostenible y son las dos cosas y son a esta altura y sobre todo en un país como el nuestro con los problemas que estamos teniendo actualmente, es indisociable y hay un montón de matiz para poner y de como lupa para poner sobre las dimensiones locales y globales de estos problemas, ¿no? Como pensar de manera diferente, si hablamos de cambio climático y mitigación, como nuestro aporte al calentamiento global, nuestro aporte relativo y qué tenemos que hacer en ese sentido, y por ejemplo las agendas de adaptación, que son mucho más cruciales para un país como el nuestro. Pero bueno, para no hacerla tan larga, creo que esto, el desarrollo si no es sostenible no es desarrollo, y si es sostenible sin desarrollo, tampoco. Bueno, genial, Eli. También me gustó mucho tu respuesta y un poco fue iluminando o metiéndose en lo próximo que les quería preguntar también, ¿no? Y es el tema medioambiental o el rol del tema ambiental en la agenda política, ¿no? Hoy, ¿creen que es posible pensar en el corto plazo la cuestión ambiental eh, como un punto fuerte en el diseño de las políticas productivas, o es por ahora un argumento discursivo que tiene que ir poco a poco creciendo y permeando el realpolitik? No sé si quieren ir intercambiando o voy yo como quieran. No quiero, Por mí, como les mandale vos, parezca. así nos vamos alternando. Dale, perfecto. Bueno, yo creo que, o sea, ya es una realidad, ¿no? Ya se está tomando en serio, por así decir, la cuestión ambiental. Y, y acá agregar quizás que, bueno, uno cuando evalúa una política pública usa diferentes indicadores, criterios, y hay muchas metodologías para priorizar y evaluar una política antes de implementarlas. Están, por ejemplo, el análisis multicriterio o el de costo-beneficio. Y la pregunta acá es, cuando uno evalúa justamente qué peso otorgarle a la cuestión ambiental en ese análisis. A mí eso me parece importante, dado que, bueno, ya de por sí se está incorporando la variable, y bueno, en ese sentido, cómo sopesar numéricamente cuando se presentan cuestiones, o sea, en el análisis bastante invaluables, como la existencia de un ecosistema único, la afectación de la calidad de vida para bien o mal de las comunidades. Otra cosa a tener en cuenta es, por ejemplo, cómo se valora el hecho de que las generaciones futuras puedan o no disfrutar del recurso afectado. En todo caso, quizás la pregunta es cuánto queremos seguir priorizando a lo ambiental hoy y en el futuro. Y justamente en, por ejemplo, un análisis costo-beneficio se plantea esa fricción entre el ambiente y desarrollo y se pondera el beneficio económico con el impacto ambiental. Hay sociedades bueno, que valoran muchísimo un ecosistema y no importa cuánta plata a cambio haya, no vale la pena generar una afectación y bueno, en ese sentido hay que hacer estos análisis con la mejor información disponible, con procesos participativos y teniendo en cuenta además, obvio, el contexto del país, que bueno, cuando es pujante, obviamente muchas veces la variable económica va a aparecer, va a ser más latente, ¿no? Y bueno, alejándonos un poco quizás del análisis de los proyectos particulares, y perdón que me ponga quizás un poco muy pragmática, pero creo que está bueno hablar en esos sentidos, decir, bueno, hay que hacer el análisis, hay que sopesar los costos y de esa manera se incorpora en la evaluación de las políticas públicas, en la toma de decisiones. Y bueno, para accionar en torno a la cuestión ambiental, también es importante destacar la importancia de que la variable ambiental, la económica y la social se introduzcan así en las políticas públicas de modo estratégico, con una mirada integral y sistemática. Lo importante es que cuando se agreguen estas políticas, más allá de bueno, cómo se evalúa y cómo se incorporan estos elementos en cada política en particular, cuando se agreguen estas, lleven a un objetivo agregado, ¿no? Que nos lleven, que reflejen el camino que queremos que tome nuestro sistema productivo y bueno, nuestra realidad. No nos sirven en este sentido acciones aisladas. Por ejemplo, no sé, si consideramos que la minería vale la pena solo si es en función de la transición energética, bueno, hagámoslo. Por ejemplo,
el otro día estaba pensando que estaría bueno que haya una ley de fomento nacional a los minerales necesarios para la transición energética por sobre otros como el oro, que tiene mucho menos de utilidad de la transición, y en ese sentido se pueden ir como, bueno, encontrando un punto medio y llevando adelante, ¿no? Con cada política particular el agregado que queremos. Así que sí, o sea, ya con esto, o sea, la corta es sí, se puede, es posible incorporar a corto plazo la cuestión ambiental, no es una cuestión de retórica ni nada por el estilo, se está haciendo tanto a nivel individual en las políticas, y lo importante quizás es que a nivel agregado, al ver cada política y incorporar en cada toma de decisión la variable ambiental, nos lleve al resultado deseado, siempre considerando, bueno, obvio, las responsabilidades comunes pero diferenciadas, las necesidades locales, encontrando sinergias y haciendo en la toma de decisiones, en la práctica, la mejor decisión posible, teniendo en cuenta todos esos elementos. Así que eso. Bueno, ahí para no repetirme, porque básicamente coincido con todo lo que decía Delphi, sí creo que hay como una cuestión que a veces aparece donde es difícil, como esto de, bueno, ¿qué significa integrar lo ambiental a la realpolitik, no? Y donde no siempre o el análisis costo-beneficio, no a todos y todas nos da igual, ¿no? O sea, no es lo mismo, por ejemplo, yo para mi tesis de maestría fui a hacer campo a Andalgalá y a Famatina, que son, había dos como asambleas en contra de la minería, y encontrabas a esas asambleas súper en contra de la minería y después encontrabas también personas que estaban a favor. Y donde nada, entonces como ahí a cada grupo le daba diferente ese análisis de costo-beneficio de una actividad y sus impactos positivos versus los negativos. Y eso es muy difícil de como gestionar y requiere como muchísima política y muchísimo eh, cuidado en el proceso de gobernanza. De hecho, esto es como un diagnóstico mío de cómo se llega a como estas altas tensiones en las discusiones de los conflictos, tiene que ver con un muy mal manejo político de las dudas iniciales de las comunidades respecto de los impactos de algún proyecto, y como que no se van respondiendo, se va haciendo mucho el doradismo, como le dice Svampa, ¿no? Como esta idea de, bueno, tenemos que explotar Vaca Muerta porque nos va a salvar, explotar Alumbrera porque nos va a salvar, el offshore porque nos va a salvar, y la verdad es que no. Digo, porque nada, ningún recurso natural, ninguna explotación de recurso natural en particular nos va a salvar de nada, sino en el marco de un proyecto estratégico que sea acompañado por un plan nacional que incorpore otras cosas. Por ejemplo, esto que decía Delphi de, bueno, pensemos en si podemos, no sé, priorizar los proyectos de litio y cobre más que los de oro, que realmente el oro no tiene mucha aplicación para la mejora del bienestar, ni argentino, ni para nadie en el mundo. Y en ese sentido, como pensar lo que hoy se hace mucho actualmente es como, bueno, pensar el impacto ambiental y ese costo-beneficio en los proyectos particulares, pero a mi criterio falta este como plan más amplio y más estratégico donde podamos ver como, bueno, qué rol y para qué le damos a cada una de las actividades que llevamos adelante, cuáles son las que queremos mantener, cuáles son las que queremos diversificar o pensar que en algún momento tenemos que ir saliendo, como los hidrocarburos, y en ese sentido pensar la evaluación costo-beneficio, bueno, ¿me sirve para la transición al desarrollo sostenible que estoy haciendo? Y ahí creo que también vamos a poder dar una discusión como más interesante sobre cada actividad. Pero bueno, al mismo tiempo es como difícil cuando somos un país que vive como en el día a día. Bueno, muchas gracias. La verdad, muy interesante. Ahí, bueno, me quedo también con un tema que habló Delphi que me parece interesante, que es también pensar el tema de la transición energética, ¿no? Y bueno, he tenido la oportunidad de leer artículos suyos y sé un poco qué piensan, pero me gustaría si pueden compartirlo en este espacio respecto de la transición energética. En particular, el tema de que si bien es imprescindible y urgente descarbonizar la... Ya, bueno, como dicen, hace poco sacamos un artículo. Ahí está. Sí, la pregunta cerraba en eso, la materia, en tema de la transición. Si bien es imprescindible,
también sabemos que no podemos hacerlo de la noche a la mañana. ¿Y por qué creen que es tan importante esto que, bueno, a las dos las leí hablar, que es el tema del plan de transición energética, ¿no? Bien, perfecto. Bueno, la hago cortita porque ya hace poco sacamos un artículo y me interesa particularmente escucharla a Eli, que bueno, no conversamos de esto y es un tema que me gusta mucho. Y bueno, de mi lugar quizás destacar, primero que, aunque discutamos los tiempos, porque aunque sepamos que es algo a largo plazo, hay que discutir cada cronología y cada hoja de ruta, y bueno, dónde y quién hace los esfuerzos, etcétera. Creo que en primer lugar un plan es necesario porque reconoce que es uno de los objetivos del país y en ese sentido trae certidumbre en toda la incertidumbre que hay en este recambio enorme que hay que hacer. Eso en primer lugar es reconocer que es un objetivo, que es una famosa, o queremos que sea, que pretendemos que sea una política de Estado, eso es muy importante. Segundo, un plan es necesario porque, bueno, como decíamos, es una actividad a largo plazo que requiere un esfuerzo continuo de muchos gobiernos, donde se tienen que coordinar muchos intereses y entonces, y además se necesitan, por ejemplo, no sé, divisas, y lo cierto es que al menos en los países en desarrollo las proyecciones de demanda de petróleo y gas continúan mostrando una inercia, y nuestra tarea acá es garantizar que si se utilizan los combustibles tengan un propósito hacia la transición, y bueno, hoy no tenemos ese plan necesario y las medidas aisladas no alcanzan, y justamente estamos hablando de que es algo a largo plazo, que se tienen que coordinar muchos esfuerzos, muchos intereses, donde va a haber ganadores y perdedores. Ahí el rol del Estado como ordenador es central, este rol estatal es central, por ejemplo, para el recambio del empleo necesario para la transición. Y después, bueno, el tercer punto que quiero remarcar es que muchos de los cambios contemplados a nivel internacional están sucediendo y es mejor anticiparse y ver cómo nos insertamos, ¿no? en esta nueva dirección y bueno, no generar dependencias en el largo plazo, o no prever cómo cambiar las dependencias que tenemos actualmente, dado que, bueno, por todo el tema de, bueno, las barreras arancelarias, que están creciendo cada vez más, el impuesto al CO2, el tema de que los organismos internacionales piden cada vez más condiciones, y bueno, también el hecho de que nosotros mismos nos interesa mitigar el mismo cambio climático y ser parte de la cuestión en consideración de que es un fenómeno que impacta en nuestra producción, que impacta en la agricultura, y también es fundamental incorporar en ese sentido quizás mecanismos para que este plan de transición nos ayude a financiar, si por ejemplo, no sé, Vaca Muerta, que nos ayude a financiar aristas en relación a la adaptación y también, bueno, la promoción de proyectos renovables, y bueno, todo en este entramado que hay que articular, y al mismo tiempo que también tenemos que tratar de hacer nuestros mejores esfuerzos de mitigación y bueno, remarcar su importancia frente a la comunidad internacional, dada nuestra vulnerabilidad. Un plan, hacer es una hoja de ruta, es lo más lógico a hacer, y de esa manera intentar crear cierta certidumbre bueno, en este enorme cambio que hay que hacer. Así que es un tema enorme y quizás fui muy acotada, pero por ahí también está la nota que hicimos con Anita Neise, genia. Coincido con que Anita es una genia, la nota me encantó. Y sí, como para sumar, como en esta misma línea, tratando de como ampliar dimensiones, es un proyecto a largo plazo la transición energética, digo, estamos pensando en la carbono neutralidad para 2050, con lo cual, y en ese camino hay que alinear un montón de actores, como decía Delphi, o sea, y hay que tomar un montón de decisiones que no las podemos tomar en 2049, sino que las tenemos que ir pensando, si bien después, bueno, obviamente va a ser flexible en función de las nuevas tecnologías que aparezcan, y cómo vaya cambiando también el mundo, pero como tener una idea de hacia dónde queremos ir y entonces permitir que los actores se puedan alinear en función de esos objetivos, donde, por ejemplo, una cosa concreta es nosotros qué tecnología en un mundo de renovables, qué tecnología vamos a producir, vamos a hacer paneles, vamos a hacer aerogeneradores, vamos a hacer, no sé, las baterías para los autos de litio, vamos a hacer los autos, bueno, son como un montón de preguntas que hay que responder y que van a permitir tanto a las empresas a pensar sus inversiones como a las universidades para pensar su oferta académica, a las y los egresados secundarios, como decir qué es lo que está bueno estudiar, cuáles van a ser las carreras del futuro, donde eso
sin un plan, sin una dirección, es bastante más difícil. Y ahí como para poner algún ejemplo concreto también, como vinculándolo con el offshore, los hidrocarburos, vieron ahora en la Unión Europea, habilitaron esto de que los proyectos de generación térmica, o sea, a base de gas, generación de electricidad a base de gas, puedan ser como rotulados como verdes y entonces como facilitar el financiamiento. Y ahí como el mecanismo que pusieron para que esto no sea como otro lugar de captura más para hacer más difícil la descarbonización, lo que hicieron es que esas plantas como condición tienen que ser factibles de usarse con hidrógeno después, como fácil de reconvertir a hidrógeno. Entonces, eso es como una, una política, una adenda ahí que te permite decir, bueno, en el mientras tanto estoy haciendo una transición con gas, pero ya sé que estas inversiones que estoy haciendo no van a ser como pasivos después que no pueda usar, sino que efectivamente los voy a poder usar en el mundo descarbonizado. Y ese tipo de política, o asociar, no sé, ciertos ingresos de la exploración offshore, de vaca muerta, a, no sé, el fortalecimiento de IMSA o del clúster renovable, o de algo que vaya asociado a la transición energética, me parece que también son formas como de ir marcando un camino de hacia dónde queremos ir. Eh, Así que nada, en ese sentido me parece como clave el plan, porque si no es como que estamos yendo medio ciegos, como bueno, sabemos que al final es verde, pero no sabemos por dónde estamos yendo. Buenísimo. Sí, y también me parece importante también esto que marcás, ¿no? Que incluso la transición puede marcar oportunidades incluso para el desarrollo, ¿no? Que se conecta con esto que decías al principio, ¿no? En la primera pregunta, digo. Y un poco en esa línea también viene esta otra pregunta bueno, es bastante, bastante central y bastante candente, que tiene que ver con el modelo agroexportador de Argentina, ¿no? Con la exportación incluso sobre todo de materias primas. Y creo que un poco fue lo que hizo que este debate eh, que hubo en torno de las granjas porcinas fuera eh, tan álgido y tan disputado. Y un poco, bueno, la pregunta que tengo es si piensan que puede pensarse en un modelo de desarrollo de Argentina que no sea únicamente basado en la exportación de materias primas, sino en un modelo de desarrollo que considere más el daño sobre el ambiente. Bueno, la historia argentina del siglo XX es la historia medio de la disputa, simplificando mucho, entre dos modelos productivos, uno que apunta a la industrialización por sustitución de importación y otro que apunta a la especialización de exportación de materia prima. Y me parece que ya se pasó un poco esta discusión, ya la superamos en cuanto al fin y al cabo, sin ser experta, entiendo que las economías crecen con aumentos en la productividad y dichos aumentos se pueden dar en sectores distintos. A mí me parece que algo central a pensar en este punto es, bueno, cómo mejorar nuestras instituciones para hacer que lo que sea que exportemos se genere de la mejor manera posible, y ahí, bueno, introducir lo ambiental, pero también lo social, y bueno, lo económico, obviamente, y pensar cómo se produce, cómo es el ciclo de vida del producto, y ahí analizar cómo volver ese proceso más eficiente, y sobre todo cómo tomar provecho de las ganancias de la mejor manera. Algo a pensar acá es cómo hacer que las exportaciones sean beneficiosas para todo el país, y bueno, esto lo mencionó Eli al principio. Es cierto que hay algunos sectores con más beneficios que otros en términos de volatilidad de precio, derrames de conocimiento, etcétera, pero como decía Eli, no nos va a salvar vaca muerta o la construcción de satélites si no sabemos aprovechar las oportunidades que obtengamos del producto que exportemos, redistribuyendo los beneficios que obtengamos de eso de la mejor manera posible. En este sentido hay que pensar cómo las instituciones ahorran las rentas y reparten en consecuencia los fondos. El otro día estaba hablando con Juan Bautista Sosa, que decía que si el precio de las materias primas varían, por ejemplo, si se dispara el precio de la soja, no agrandemos el Estado como si fuéramos más ricos de manera permanente, sino que entendamos que es un ingreso transitorio y hagamos un fondo anticíclico
a sabiendas de que después el precio puede bajar. Esto es un mero ejemplo. A lo que voy es que pensando en la transición es muy importante la capacidad institucional de ir derivando recursos para que, por ejemplo, Vaca Muerta pueda financiar proyectos de energía renovable y ir encontrando como en un rompecabezas, como, bueno, dejamos lo que hay que dejar atrás, incorporamos lo nuevo y bueno, de alguna manera vamos atendiendo las necesidades urgentes que tenemos en el camino. Veo que que esto que planteo así, quizás que parece ligero, es un desafío gigantesco, quizás el mayor al que nos enfrentamos en este momento, pero bueno, mi opinión es un poco por ahí, sin ser experta en economía para nada. Sí, a mí me pasa, digo, bueno, ni Delphi ni yo somos especialistas en economía y cuando aparecen estas preguntas es como difícil responder, pero, pero nada, o sea, uno mira actualmente y, no sé, algo más del 60% de lo que exportamos son recursos naturales. Digo, está claro que digo, en el corto plazo no vamos a poder dejar de depender de eso. Sí me parece como tres cosas, no la quiero hacer muy larga. Una, en primer lugar, que también exportamos otras cosas, por decir algo. Eh, bueno, por ejemplo, bueno, turismo, satélites, autos, y pensar en cómo fomentar todos esos sectores en los que ya tenemos capacidades y sobre todo fomentarlos teniendo en cuenta esta transición hacia una economía verde que está sucediendo en el mundo, es decir, como bueno, con buenas regulaciones ambientales, apuntando a tanto como en producto como en proceso, en producto sería como el ejemplo típico, es la copita menstrual, que es como un súper buen ejemplo de cómo podés desarrollar un producto que reduzca un montón el impacto ambiental de otro producto análogo. Y mismo en los procesos, ¿no? Como, bueno, hacer mucho foco, bueno, en la eficiencia energética, en la eficiencia del uso de agua y de materiales, de todas las cosas que producimos más allá de los recursos naturales, ¿no? Como tampoco es que por no ser recursos naturales las otras actividades no tengan impacto, entonces ahí también hay que hacer un foco enorme y obviamente fomentarlas todas, que de hecho también mucho se está fomentando, por ejemplo, todo lo que es economía del conocimiento, eh, está creciendo un montón, a la industria también le está yendo relativamente bien. Entonces tampoco, esto como decía Delphi, tampoco me parece que sea tan incompatible. Sí, obviamente tenemos que pensar, bueno, cómo podemos depender menos de los recursos naturales, porque obviamente te expone a estas variabilidades como, bueno, el precio internacional de las commodities. Y después, respecto de los recursos naturales, para mí como hay dos mundos, uno es el de los hidrocarburos, que bueno, todo lo que hablamos antes de la transición energética, y cómo hacer para no quedar presos de eso, o sea, entenderlo como un recurso de transición y que tiene una fecha que no está tan clara cuándo es, pero tiene una fecha de caducidad. Y después, respecto del agro, de la minería, de litio que está ahí adentro, pero todavía no está tan en boga, pensar cómo mejoramos tanto la gobernanza de estos proyectos, cómo hacemos para, bueno, en primer lugar, que el Estado comunique mejor, explique mejor y podamos entender, o sea, yo particularmente, ¿no? Yo hice mi tesis de maestría sobre conflictos mineros y la verdad que hasta que entendí como el rol que cumplía la minería en la economía nacional, no sé, o sea, fue bastante después, como que tampoco es tan evidente el rol que cumplen esas actividades y a veces creo que hace falta mucha pedagogía del desarrollo, le digo, por no tener un término mejor, que donde sea como más que chicana y debate de Twitter, como una explicación más amable de los lugares, el rol que ocupa y por qué es necesaria y por qué no podemos de un día para el otro dejar de exportar minerales. Entonces, bueno, nada, mejorar la gobernanza en general en torno a eso, tanto desde el Estado Nacional, con los proyectos que son como más nacionales, tipo el acuerdo porcino con China, y también a nivel provincial, ¿no? Porque con el caso más de la minería en Chubut. Eso obviamente no va a resolver los conflictos y no va de por sí mejorar el aporte que hacen los recursos naturales a el desarrollo, a la economía argentina, pero sí nos va a permitir como dar discusiones más matizadas
sobre, bueno, por ejemplo, obviamente hay que fomentar todas las actividades que apunten a como diversificar la estructura productiva y con los hidrocarburos hacer una transición y con los otros recursos naturales que al día de hoy sabemos que van a seguir siendo necesarios para el futuro, todo lo que es agro y minerales para la transición energética, gestionarlos mejor, mejorar los controles ambientales, mejorar la participación ciudadana, etcétera, y poder dar como discusiones más profundas, más matizadas sobre el rol que cumplen y bueno, qué más pueden aportar, por ejemplo, bueno, cómo podemos desarrollar mejor los proveedores nacionales para la explotación de los recursos naturales, bueno, si con el litio podemos o no hacer baterías, bueno, ese tipo de cosas de, bueno, qué desarrollo asociado a esos recursos podemos hacer y de qué manera. Bueno, y lo último que tenía también era un poco por este punto que tiene que ver con la estrategia de comunicación y cómo llevar adelante esto que es la militancia ambiental, ¿no? Y, y bueno, un poco la agenda del ambientalismo se está instalando y viene tomando mucha fuerza en los últimos años, ¿no? Pero hay esta tensión o se dice que existe esta tensión entre si es prioritario o no frente a otros temas y si esto tiene o no un corte socioeconómico, es decir, si esto es más o menos relevante en sectores medios y altos. Y ustedes, bueno, diría que además de grandes expertas, también activistas en cierto sentido. ¿Y cómo creen que se aborda a la hora de comunicar sobre ambientalismo? Quizás esto en realidad, bueno, voy a ser sincera, lo estoy hablando bastante con Anita. La llamé y le pregunté, a ver, Ani, ¿vos qué responderías a esto? Y lo que conversamos que bueno, quizás es que la estrategia que hay que tener, o más allá, no sé si es una estrategia, quizás es un enfoque, que es por la realidad en la que tenemos, es que el cambio climático es una cuestión de desigualdad, es una cuestión de justicia sociales, y por tanto es central poner en la cabecera de la cuestión a los grupos vulnerables, y me parece que esa es, no sé si me gusta llamar estrategia que hay que tener, pero es como lo más crudo que trae el cambio climático y por lo cual lo que hay que poner en el centro para de alguna manera desmitificar esto de que es una cuestión de sectores medios y altos. Justamente el cambio climático es un reproductor de desigualdades. Y bueno, y las problemáticas ambientales en este sentido no son un problema de segundo orden, sino algo central, y bueno, acá toma especial importancia la cuestión de la adaptación al cambio climático, que muchas veces se deja de lado, y bueno, y el avance del ambientalismo y la incorporación de sectores que se expresan, como, no sé, la Garganta Poderosa, bueno, que se organizan en las villas y su perspectiva, y bueno, todos los relatos que van llamando la atención acerca de, bueno, cómo se viven en los asentamientos informales las olas de calor, las inundaciones y demás. Creo que ahí hay que poner el foco, ahí hay que encuadrar, poner la cámara y bueno, no sé si me gusta llamarlo estrategia porque quizás es medio siniestro, pero creo que ahí es la realidad más cruda en donde hay que apuntar y hay que visibilizar porque lamentablemente el cambio climático es una cuestión de desigualdad y siempre los que más la sufren son los grupos vulnerables, los grupos dejados de lado y bueno, y a este multiplicador de vulnerabilidades para mí se lo omitía conversando acerca de, bueno, la realidad de su impacto. Así que bueno, por ahí va más mi respuesta que la conversé con Anita hoy. Sí, yo coincido que a veces hay como una idea, ¿no? Como que los problemáticas ambientales, bueno, son de que se ocupen los países ricos, ellos generan el problema, que se ocupen ellos, gente con panza llena. Me parece que eso igual ya, digo, si bien aparece como chicana, es una idea que ya quedó vieja, fue muy de hace unas décadas, y queda cada vez más claro la importancia incluso en términos solo económicos, de tener en cuenta
de manera, o sea, de verdad, no como un accesorio a lo que es la cuestión ambiental. Y después, en términos de estrategia de comunicación, más allá de lo que decía Delphi, también como de visibilizar eso y pensarlo en esos términos, eh, a mí también me pasa que es como, bueno, dependiendo con quién hables, también le va a entrar esta discusión en general y las problemáticas ambientales en particular por diferentes lugares que tienen que ver como con las realidades y, no sé, los intereses, las preocupaciones de cada cual. Y, y eso es como también te lo permite la amplitud y la flexibilidad de la agenda. O sea, no necesitamos que todo el mundo, no sé, sepa reconocer todas las especies de aves y sean súper especialistas en eso, eh, porque necesitamos eso, pero también necesitamos ingenieras que puedan armar aerogeneradores, necesitamos especialistas en economía que puedan como desarrollar sistemas de finanzas sostenibles, digo, se necesita de todo. Y me parece también súper interesante como que a partir como de estas discusiones y que se vaya como sumando más gente a ver como la complejidad de esto, también aparezca esto, como bueno, abordar la cuestión ambiental desde diferentes profesiones. Bueno, de hecho, Delphi tampoco es de ciencias ambientales, ¿no? Si antes era como algo más de nicho, tal vez como de gente más dedicada a las naturales y lo de ciencias ambientales, bueno, que cada vez como sea más amplio el rango de profesiones que se dedican de alguna u otra forma a esto, también hace como que llegue a más gente y que cada vez sea como más mainstream la idea del desarrollo sostenible. Después, bueno, tenemos la discusión de cuánto es greenwash y cuánto es desarrollo sostenible real, pero bueno, es otra discusión. Pero me parece que estamos en un re lindo momento de, más allá de las tensiones, de que todo se vuelva como más masivo y más interesante. Bueno, muy, muy interesante, la verdad, la charla con ustedes. Obviamente que como dije, abro al público si alguno quiere comentar. Yo sí quería agregar del tema cuando pensamos en los grupos más vulnerables. Yo siempre pienso, y por supuesto que creo que quienes también son los que más llevan la bandera de los reclamos ambientales, que son las comunidades indígenas y que son sin duda de las poblaciones más vulnerables y vulneradas, ¿no? De lo que es el cambio climático. Y también un poco, bueno, sí tenía una pregunta respecto a eso, ¿a qué creen o cómo ven el rol que ocupan las comunidades indígenas en lo que es la militancia ambiental? Y si creen que hay una especie de oportunidad en esta materia para encauzar también sus propios reclamos, como son la posición de las tierras, la explotación sustentable del ambiente. ¿Qué medida ustedes creen o ven que puede haber un terreno bueno, una oportunidad, ¿no? Quizás Eli, que su tesis de maestría tuvo que ver con esto, puede responder mejor. Em, no, o sea, mi tesis de maestría no, pero igual, o sea, primero quiero recomendarles a una compañera de mi área de investigación que se llama Deborah Pragier, que estudia particularmente cómo sea, la respuesta organizativa de las comunidades indígenas en Salta y en Jujuy respecto de los proyectos de litio y cómo también, dependiendo de ciertos tiempos, ciertos procesos de gobernanza, etcétera, en como respuestas diferentes a los proyectos de litio que les proponen. Y me parece súper interesante como también pensar que no es lineal, no es porque una comunidad sea indígena, como que siempre va a tener una misma valoración del territorio, como el análisis costo-beneficio que decíamos antes con Delphi, siempre le va a dar igual. Entonces ella cuenta como la experiencia de dos comunidades diferentes, como, bueno, arriban a resultados diferentes. Prefiero recomendarla a ella antes que hablar mucho yo que no tengo tanta idea, pero sí me parece que la cuestión ambiental, sobre todo también porque a partir, ¿no?, de la reforma del 94 y como de como la creación de derechos ambientales también permite como eh,
hacer carne muchos de estos derechos a través del litigio y de las protestas que tal vez con otro tipo de normativa no es tan fácil. Incluso, bueno, ahora también con el acuerdo de Escazú aparecen como muchas herramientas para activar reclamos ambientales y que puedan ser exitosos y que tal vez con otras herramientas no se pueda. Entonces me parece que, bueno, tanto en poder ver de manera más compleja qué significan los recursos naturales, las diferentes valoraciones que hay en torno, como que ahí juegan un rol súper importante y también puede, como toda la normativa ambiental, ser una herramienta interesante para estas comunidades a la hora de como, reclamar por sus derechos. Bueno, muy bueno lo que decía. Creo, Delphi, ¿querías agregar algo? No, simplemente estar de acuerdo. Yo personalmente no estudié de fondo y bueno, a veces como que da ganas de pasar el micrófono, ¿no? Sí decir quizás que, bueno, tuve la suerte de poder ir a la COP ahora el año pasado, en 2021, y crecientemente para bien se visibilizan cada vez más, siento, es mi percepción sin profundizar mucho, la importancia, ¿no?, de escuchar las voces de estas comunidades con otro tipo de relación con la naturaleza, y eso es muy positivo. Vi a varias personas de pueblos originarios con representación, que bueno, dando charlas, etcétera, como la gente tenía ganas de escucharlos, y en las marchas también, incluso había todo como un sector de la marcha que reivindicaban a los pueblos originarios, y bueno, eso es algo positivo, y entiendo que avanza, pero bueno, da ganas de pasar el micrófono porque cuando uno no estudia tanto un tema y además voces tan importantes, viste, no profundizo demasiado en esto. Bueno, no, muy bueno igual. Gran experiencia la de haber participado en la COP, me imagino. Y bueno, ya un poco estamos llegando a la hora y quería ir cerrando, así que quería recordar a las personas del público, si alguno quiere hacer una pregunta, todavía hay tiempo, recuerden de solicitar el micrófono y les daremos la palabra. Sí, tenemos a Martín que quiere hacer una pregunta. ¿Estás ahí, Tincho? Hola Marta, sí, ¿cómo estás? Estoy acá, muchas gracias. Y bueno, gracias también a Eli y a Delphi porque siempre se aprende un montón, en este caso escuchándolas, pero también cuando tenemos la oportunidad de leerlas, así que muchísimas gracias. Mi pregunta tenía que ver con esta discusión sobre la desigualdad. Escucho que estamos hablando mucho de la desigualdad tal vez al interior de un país, pero creo que hay otra dimensión tal vez del cambio climático que es la desigualdad entre los países, ¿no? Y solemos ver que tal vez aquellos países que son menos responsables son los que al mismo tiempo sufren más las consecuencias del cambio climático, no solo, digamos, como país, sino las personas de ese país. Para mí un aspecto muy importante es que al fin y al cabo los padecimientos relacionados al cambio climático son los que sufren las personas. Pero siempre escucho esta distinción entre acciones de mitigación del cambio climático y acciones de adaptación. Y hay una postura que es que aquellos países que son tal vez los que tienen menos recursos y los que tal vez son menos responsables por generar el cambio climático, deberían en realidad invertir la mayor parte de sus recursos en la adaptación al cambio climático. Y si bien también tienen que invertir en mitigación, esta versión dice que la mitigación en realidad es una tarea principal de los países desarrollados, que son los que también generaron en mayor medida el cambio climático. Entonces, tal vez quería escuchar la opinión de Delphi y de Eli respecto de esta versión, o si tal vez creen que no es así, todos deberíamos hacer mitigación, porque estamos en un momento en el que ya no alcanza con que lo hagan los países ricos nada más. Bueno, yo personalmente creo que quizás no tiene tanto sentido, o sea, obviamente que nosotros tenemos que enfocar en la adaptación al cambio climático por el hecho de que somos particularmente vulnerables a este, y además por una cuestión de responsabilidades comunes pero diferenciadas en torno bueno, la mitigación, pero tampoco diría que no tenemos responsabilidad ni nada por el estilo. No creo que ese tipo de discusión esté buena en un contexto de crisis climática y ecológica. Creo que
cada país tiene que hacer sus mayores esfuerzos, lo que más pueda, siempre, bueno, buscando que en nuestro caso, por ejemplo, lo que más pueda no implique empeorar nuestra situación actual, por así decirlo. O sea, hay que hacer lo que uno más pueda, y en ese sentido presentar las ANDCs, ir aumentando la ambición dentro de nuestras capacidades nacionales, poniendo en nuestra agenda, y bueno, sí, buscar co-beneficios, que eso es siempre está bueno. Hay políticas de adaptación que también traen co-beneficios de adaptación, y sí, bueno, obviamente prestando especial atención a la adaptación. O sea, recapitulando un poco, la adaptación yo creo que es particularmente importante y tenemos que darle particular atención, pero tampoco es una cuestión binaria de si hacemos adaptación no hacemos mitigación. No lo pondría en esos términos, y tampoco lo pondría en términos de, bueno, dado que emitimos menos que X país, no deberíamos hacer nada. Yo no creo que va por ahí la cosa. Creo que todos tenemos que hacer los mayores esfuerzos que podamos, y todos contribuir en la mayor medida que podamos a la problemática a la que nos enfrentamos, pero bueno, obviamente siempre prestando especial atención a la adaptación, dada nuestra vulnerabilidad al cambio climático, y dada, bueno, obvio, nuestra situación en particular. Así que sí, agregar eso nomás. Sí, yo creo que como que esa perspectiva sirve para siempre tener claro nuestro lugar en el mundo, ¿no? O sea, Argentina emite actualmente menos del 1% global, y obviamente no movemos la aguja en términos de, bueno, aunque nosotros, Argentina deje de existir y no emita nunca más nada, no va a mover la aguja. Y eso sirve para esto, tener perspectiva de cuánto es la responsabilidad argentina. Ahora, ni en términos de, como esto es un proceso global que se está dando, y ni en términos, entre comillas, morales, de hay un problema que está enfrentando la humanidad y Argentina tiene que acompañar ese proceso, porque además hay una realidad que somos un país grande, per cápita emitimos más o menos con el promedio, y estamos más o menos en el puesto 20 de mayores emisores, porque somos un país grande. Con lo cual, digo, hay un montón de países que tienen mucho menos responsabilidad que nosotros. Entonces también es como, bueno, depende para dónde mirás. Pero bueno, repito, para mí sirve para tener perspectiva. No lo usaría como nada, ningún tipo de excusa para decir, bueno, entonces no vamos a hacer mitigación. Sí, me parece que es muy válido para pensar la mitigación en los términos en los que permita o ayude al desarrollo del país, ¿no? Y esto es, por ejemplo, bueno, si vamos a ampliar los parques de renovables, bueno, ¿cuánto podemos de eso que sea con productos nacionales, con industria nacional? ¿Cuánto de todo eso puede ser con proveedores alrededor que sean nacionales? Digo, ¿cuánto puede ser con servicios de profesionales formados en Argentina? Como hacer muchísimas más preguntas de las que le haría, no sé, a Alemania respecto de, bueno, ¿cuánto desarrollo trae alrededor tu plan de transición energética? Igual, de todos modos, obviamente para Alemania también es la clave. Y después todo el foco en adaptación que mencionaba Delphi, que no voy a repetir. Pero me parece que como así en sí mismo, ese postulado de emitimos poco, entonces no hacemos transición, me parece que nada, ya está. Y además, digo, si el mundo está haciendo una transición tecnológica, digo, tampoco es estratégico, aun si no pensamos en términos morales, digo, no sumarnos a esa transición. O sea, nos vamos a quedar nosotros afuera con nuestras reservas de hidrocarburos y no vamos a poder producir nada en una economía descarbonizada. Entonces me parece que no, ni siquiera es estratégico en términos económicos. Bueno, muy buena, muy buena respuesta, la verdad, las dos. Perdón, Tincho, te paso la palabra, y después había Juan, Juan Bautista lo tenemos anotado para una pregunta. No, Marta, gracias. Yo solamente quería decirles gracias por la respuesta, nada más. Genial. Bueno, Juan, ¿estás ahí? A ver, abajo creo que está intentando desmutearse. Hola, ¿se Ahí escucha? está. Sí, perfecto, genial, todo tuyo. ¿Qué tal? Increíble la charla, muy interesante. Las vengo leyendo hace rato. Ustedes, bastante, por lo que interpreto yo, como que tratan de pensar estos problemas en los cuales
el ambiente trae un costo económico y hay que ver cómo balancear entre el costo económico y los beneficios ambientales y tener en cuenta los límites planetarios. Quería preguntarles si, por otro lado, se les ocurren políticas públicas concretas, ya sea a nivel local o nacional, en lo cual que traigan tanto beneficios ambientales como económicos al mismo tiempo, como que habría que hacerlas o que ya las estamos haciendo y las podemos empezar a escalar y a promocionar más. Eso. No sé si Eli querés ir o como quieras. Voy yo. Hay un ejemplo muy claro en esto que es todo lo que es economía circular, donde, bueno, a veces obviamente te va a requerir alguna inversión en algún momento, pero todo lo que es mejorar la gestión de residuos es ambientalmente increíble y en términos económicos también es beneficioso. Así que hay muchos lugares. O, por ejemplo, bueno, está pensando en la ley de electromovilidad, o sea, que va a como fomentar y acompañar la transición de la industria automotriz hacia la movilidad eléctrica. Digo, eso también, o sea, obviamente va a ser una inversión o sea, un costo en términos de inversión, pero nada, después eso es lo que va a permitir que podamos seguir exportando y produciendo y usando lo que produce nuestra industria automotriz. Así que yo creo que en muchos casos, o no sé, la capitalización de IMSA es fomentar un clúster renovable, lo que se anunció de la inversión de hidrógeno. En muchos casos, obviamente, lo que pasa, o sea, como le decimos en las ciencias ambientales, es como en general lo que te pasa con los costos ambientales es que se individualiza el beneficio y se socializa el costo, ¿no? O sea, pensemos en el riachuelo. Obviamente, hoy por hoy es un costo gigantesco limpiarlo y para las empresas que están ahí poder adecuarse ambientalmente para tener mejores tecnologías, para contaminar menos. Pero al fin y al cabo, después tener el riachuelo limpio es un beneficio para todos y también va a ser incluso menos costos en términos de gasto en salud, gasto público en salud, por ejemplo, lo mismo con automóviles con mejores tecnologías, o sea, que sean menos contaminantes, también te reduce la contaminación del aire y el gasto público en salud. Entonces, obviamente en casos particulares como los de la explotación de recursos naturales, donde, bueno, es como son proyectos muy grandes, donde además está como bastante lejos o bastante disociado el costo y el beneficio, salvo por los empleos que se generan y la infraestructura que se pueda generar, ahí está como más disociado. Pero después, si bien te requiere una inversión inicial, al final del camino, o sea, y en el corto, mediano, pero no en el largo plazo, ves los beneficios. Pues bueno, con las petroleras y la transición energética tal vez es más complejo y ahí tienen diferentes estrategias para como, bueno, no perder al final del camino, pero para mí, o sea, en la gran mayoría de las políticas, al final no es tan dicotómico. Bueno, yo quizás sumar en mi laburo en Flaxo y trabajamos con gobiernos locales y analizamos sus políticas públicas que están llevando adelante y quizás no son ejemplos que traigan grandes progresos a nivel socioeconómico, pero sí, bueno, a nivel local impactan y genera una gran diferencia, más en consideración que los municipios son los que tienen más relación con la comunidad, los ciudadanos, y tienen ese impacto directo que quizás no es gigantesco, no es macroeconómico, pero suma. Por ejemplo, se me ocurre en Rosario el proyecto que tienen de agricultura periurbana, que gente de situación vulnerable ayuda en huertas agroecológicas periurbanas y después, bueno, les dejan comercializar, comercializar los productos, bueno, de la agricultura y generar ganancias con eso. Es un proyecto conjunto muy interesante que trae, por ejemplo, beneficios de mitigación al evitar que se tengan que transportar productos de agricultura de distancias lejanas, al ser huertas agroecológicas periurbanas ahí en la zona limítrofe, traen, sacan esa necesidad de transporte y además
traen otros beneficios, como por ejemplo restringir el crecimiento de la mancha urbana, y también traen beneficios en términos de adaptación al mitigar el efecto isla de calor, trae como una variedad de co-beneficios un montón. Después, no sé, se me ocurre el caso de Luján de Cuyo, que tienen un proyecto con Sumá Nativas de reforestación de zonas aledañas también a la ciudad, donde básicamente contrataron a todas mujeres, una gran cantidad de mujeres científicas para analizar el terreno que necesita ser reforestado y llevarlo adelante, que bueno, genera empleo y con beneficios de adaptación y mitigación. Después se me ocurre, no sé, el caso de Mendoza, que crearon un comité de cambio climático, que bueno, es como si fuera un gabinete, pero también con la participación de la sociedad civil, y ahí participan, por ejemplo, no sé, directores de universidades, etcétera, y en conjunto piensan políticas de mitigación y adaptación con co-beneficios de desarrollo, por ejemplo, impulsando, no sé, por ejemplo, tienen un sistema de puntaje de las construcciones de hogares, etcétera, donde si vos tenés determinadas condiciones propicias, por ejemplo, no sé, determinado aislamiento, y tu casa está en determinada zona y con determinada dirección, vas sumando puntos en términos de mitigación y adaptación, y eso hace que tengas reducciones fiscales, que no tengas que terminar ciertos impuestos. Entonces, hay un montón de ejemplos. Los que yo tengo, los que traigo a la mesa son locales, pero que impactan directamente en las comunidades, y traen diversos beneficios que se pueden llevar adelante. Y yo siempre digo que está bueno hacer como proyectos pilotos a nivel local y ir incrementándolos, y estos son solo algunos de los muchísimos que hay, ¿no? Así que bueno, sumar eso nomás. Bueno, muchas gracias, chicas. Ya con esta pregunta damos por cerrado el space. Le agradezco también a todas las personas que se sumaron. Me gustó mucho también este cierre. Un poco cuando pensamos el título de la charla, en un momento estaba como ambiente versus desarrollo, ambiente y desarrollo, y terminamos pensando en ambiente y desarrollo, y creo que la charla cerró un poco con esa nota, ¿no? Hablando de proyectos bien concretos, sobre cómo se puede pensar en el desarrollo y en el cuidado del medio ambiente a la vez. Recuerdo para los oyentes que pueden leer a las chicas, a las notas que escribieron las chicas en nuestra página. Y bueno, les dejo, chicas, si quieren dar alguna recomendación, algún cierre, y ya con eso estamos. Así que muchas gracias. No, para cerrar, agradecer el espacio, agradecer especialmente a Eli. En el último tiempo sentí como que hubo una gran grieta que se fue generando con la politización del tema ambiente, desarrollo, y en muchos casos hubo violencia, y bueno, Twitter muchas veces lleva a afirmaciones no muy amigables que no se dirían en persona, y no sé, personas como Eli, yo te respeto mucho porque siempre se habla desde la honestidad, desde los datos, con buena manera, y bueno, en este caso asentimos mucho, pero podríamos haber disentido, y siento que la conversación igual hubiese sido desde el respeto, y promover estos espacios en ese sentido, en el intercambio, en el ir más allá de, como dijo él, y la chicana, de profundizar y hablar desde la honestidad, porque creo que la mayoría de nosotros, si no todos, lo que quiere es una Argentina mejor y pensar una Argentina mejor, y bueno, y la violencia no suma nada de eso, ¿no? Así que nada, agradecer, y realmente espero que este tipo de espacios sigan adelante, y bueno, y que nos sigamos conociendo entre todos nosotros, que detrás de cada Twitter hay una persona atrás. Así que nada, un abrazo a todos, y muchas gracias realmente. Bueno, me sumo a las palabras de Elfi. Muchas gracias a Broilo por la invitación. Un placer la discusión de Elfi. Me encanta también como esto, ver que somos cada vez más personas y como discutiendo de este lugar, como también desde la experiencia personal, desde las trayectorias y trayendo como diferentes miradas. Me parece que sí, que estamos en esta de buscar como cómo construimos la Argentina que queremos, y con nada, gente como vos, creo que va a ser mejor. Así que nada, gracias y buenas noches. Bueno, muchas gracias, chicas, muy lindo mensaje, y gracias a todos los que se sumaron. Recuerden que pueden ver la primera parte en nuestro Twitter, y pueden leer a las chicas en nuestra página, y bueno, seguramente tendrán alguna nueva nota pronto. Así que bueno, muchas gracias.
Conversaciones en Twitter Spaces es el podcast de Abro Hilo. Gracias por escucharnos. Si tenés alguna sugerencia o comentario, seguinos en nuestras redes en @abrohiloarg o visita nuestra web en www.abrohilo.org.